Yo uso lo más fácil de nombrar, Jiminy. Le dije, representame con una imagen esta palabra. Y me dio esta imagen, mire. Me dio esta imagen. Lo primero que entendí cuando me dio esta imagen, se equivocó la inteligencia. La inteligencia no tiene nada. Pero sí, cuando la vi claramente, cuando pude verla, pude entenderla, vi la palabra, entendí la palabra y digo, wow, qué interesante, ¿no? Porque esta imagen representa mucho, y va a tener que ver con este globo, lo que quiere decir una de las palabras más olvidadas en la Escritura. Pero esta palabra en realidad yo no la conocía, confieso, no la conocía hasta hace como 2 años atrás, que comenzó un movimiento y Gonzalo me dice, mira este movimiento, y me pasa el tema y lo indago y lo empiezo a ver y quedamos en hablar alguna vez y fue pasando el tiempo, ¿no? Porque empecé a masticar esta palabra, pero después me olvidé sinceramente de la palabra, las cosas que van pasando, hasta que fuimos a Brasil en el viaje apostólico que hicimos con Graciela y allí redescubrí la palabra. Redescubrí esta palabra. Y es una palabra que algunos seguramente han escuchado porque hace 1 año y medio atrás comenzó un movimiento con esta palabra, ¿no? De hecho, este movimiento continúa. Y es la palabra equivalo. ¿Alguien sabe lo que significa equivalo? Esta palabra equivalo es una palabra muy interesante porque del griego, o mejor dicho, lo que podemos llegar a decir es que es el impulso del espíritu. La traducción más llegada a nosotros sería el impulso del espíritu. Pero en realidad, si usted lo mira en el griego, tiene dos palabras. O sea, ekbalo está formado por 2 palabras. Una que significa afuera y la otra que significa lanzar o echar. Ekbalo se puede entender como la palabra de echar fuera, un movimiento de algo hacia afuera. Se puede entender como un acto de sacar con fuerza. Se puede entender como un envío con propósito. Es una palabra que implica, te envío, pero acá no volvés más. Es un impulso que te envía, pero no puedes volver atrás. Es lo que hacen las águilas con sus pichones. Cuando usted sabe que como todo animal que va creciendo, llega un momento que se tiene que desprender de su papá o su mamá. Y las águilas, los pichones no se quieren desprender. Entonces, ¿qué hacen las águilas, madre? Lo echan del nido, lo empujan, lo ekbalo del nido. Y no pueden volver atrás, tienen que abrir la ala y empezar a volar porque no pueden volver al nido. De hecho, los corren del nido. Esta palabra, que es una palabra profundamente escritural, uno de los principios del reino más fuertes que encontramos, significa el impulso del espíritu. Ekbalo implica expulsar con violencia, pero no con la violencia que tenemos entendido que es el golpe, la agresión. No, con ímpetu, con fuerzas. Es un impulso que no te permite volver atrás. Ekbalo en los evangelios usted lo puede ver reiteradamente en la idea. Y esto se desarrolla en una cultura de intimidad con el Señor. Cuando usted genera un ambiente de intimidad con el Señor, como es el ambiente de la Santa Cena. Por eso decidí comenzar como introducción a una serie de mensajes sobre esta palabra. En este ambiente de la Santa Cena, el conocer en profundidad esta palabra. Porque en un ambiente donde el Espíritu Santo está presente, somos moldeados, somos transformados. Pero si no somos ekbalo, nos gusta ser moldeados, nos gusta ser transformados, pero cuando viene la hora de ser impulsados, ahí nos quedamos medio como incómodos. Porque es transformación, ser moldeado a la imagen de semejanza de Dios, es para que Él pueda ekbalo, impulsarme afuera, llevarme fuera. En ambientes donde la devoción y la adoración es genuina, el que escucha la voz de Dios no puede hacer otra cosa que ponerse en las manos de Dios para ser impulsado por el Espíritu Santo. ¿Y sabe dónde encontramos esta palabra? En Marcos capítulo 1, de versículo 11 al 13. Cuando Jesús es llevado al desierto, dice la palabra del Señor. También se oyó una voz desde el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Eso es cuando Él sale de las aguas del bautismo. El cielo se muestra sobre Él y le dice que es el Hijo amado de Dios, enviado para nosotros. Y que complace el corazón del Padre. Pero el verso 12 dice, enseguida el Espíritu lo impulsó
a ir al desierto. Allí fue tentado por Satanás durante 40 días y estaba entre fieras y los ángeles le servían. La palabra impulsado ahí es la palabra ekbalo. ¿A dónde lo llevó a Jesús? Al desierto. Muchas veces Dios nos tiene que llevar al desierto impulsados por el Espíritu. Hay dos formas de entrar al desierto, o de la mano del Espíritu o de la mano de Satanás. Dígale que está a su lado, elegí vos. Porque a veces vivimos desiertos espirituales porque le dimos lugar al diablo. Y no es Satanás el que tiene la culpa. Yo fui el que me tomé de la mano de Satanás y el diablo me lleva a un desierto. Pero cuando soy impulsado por el Señor a un tiempo de desierto, a un tiempo de dificultad, a un tiempo donde Dios va a trabajar conmigo, un tiempo donde voy a ser tentado, sobrecogido, frustrado, trabajado, moldeado, ese impulso del Espíritu va a lograr que yo pueda leer Lucas 4:1, donde dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado nuevamente al desierto. Al desierto. Ekbalo es una expresión. ¿Se recuerda la imagen? Volveré a ponerme la imagen, la número 1. Es un impulso, es algo que sale hacia afuera. Llevado hacia afuera a veces a lugares desiertos. A veces Dios, a través de su Espíritu, nos conduce a procesos en la vida donde no entendemos mucho lo que está pasando. Pero Dios está allí. Pero estar lleno del Espíritu Santo me asegura que aunque pase el desierto más difícil, su presencia irá conmigo y me dará descanso. En nuestra voluntad preferimos algunas temporadas no cruzarlas, ¿no es así? Algunos lugares no ir, estar tranquilos. Pero Dios tiene preparado eso. Ahora, entramos a esos lugares por el Espíritu o por el diablo. Cuando estamos en ambiente, vuelvo a decir, donde mi vida agrada a Dios, puedo ir a un desierto, pero voy de la mano de Él para salir lleno del Espíritu de ese desierto. Es Dios el que está llevándome a transitar una temporada y no puedo salir del desierto. Muchos queremos salir en nuestros tiempos de los desiertos, ¿o no? Queremos que los tiempos de la prueba se acorten, pero jamás se van a acortar porque Dios tiene que trabajar. Fui llevado por el Espíritu, está trabajando conmigo. Y cuando pase de ese lugar saldré en victoria y lleno de agradecimiento a Dios. Los desiertos son los ambientes que Dios utiliza para fortalecer, para prepararme, para llevarme a otro nivel. Lucas capítulo 4, verso 14, dice la Escritura que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo y se difundió su fama por toda la tierra y de alrededor. ¿Cuándo? ¿Antes o después del desierto? Después del desierto. El ministerio terrenal del Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Ese ministerio terrenal es el que nos identifica, el que nos da el modelo para seguir. Decirle al que está a tu lado, no le esquives a los desiertos, porque te transforma y te preparan para ser impulsado mucho más, para ser ekbalo mucho más. Esta misma palabra ekbalo se utiliza cuando en Mateo capítulo 8, 16, el capítulo 9, verso 34 y en Mateo 10, 1, habla de echar fuera demonios. Cuando Jesús echa fuera demonios, Él está usando en el original la palabra ekbalo, echar fuera. Si fuiste libre por la sangre de Cristo, no hay nadie que pueda ocupar tu vida, solamente el Señor. Amén. Ahora, si vos le abrís la puerta, decirle al que está a tu lado, no le abras la puerta al diablo, porque ese no pide permiso. Después vienen 7 peores. Pero es esa misma palabra, tiene un poder esta palabra. Cuando entendemos que echar fuera, ekbalo, es sacarme de mi comodidad, impulsarme en el Espíritu, ir mucho más allá. Puedo entender lo que el Espíritu hace en mí, esa transformación que puede hacer en mí cuando soy impulsado por el Espíritu. Encontramos un Pedro, vulgar pescador, que lleno del Espíritu Santo, habla con los gobernantes del pueblo y los ancianos de Israel. Lo lee en Hechos capítulo 4, verso 8. A Pedro y Juan, hablando que eran considerados hombres sin letras, de lo vulgar, pero las personas se maravillaban al escucharlo hablar. ¿Por qué? Porque fueron impulsados por el Espíritu a un propósito, a una asignación. Y lo ve al mismo Saulo,
Y aquí, ¿quién es Pablo? Como dice la Escritura en Hechos capítulo 3 y 9, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Un Pablo impulsado por el Espíritu. Pero me quiero quedar en algo que es más para nosotros. Allí en Mateo capítulo 9, verso 38. Usted lee en la Escritura, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues, oren pues, pidan pues, clamen pues por obreros, para que vayan a trabajar y servir al Señor. Que el Señor mismo envíe obreros. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Envíe. Ekbalo. O sea, cuando vos decidiste servir al Señor, si Él te envió a servir, no hay derecho para volver atrás. ¿Sabe qué hice con el globo? Ekbalo. No puede volver a ser el mismo globo. Si el Espíritu una vez te llamó a servir, ¿por qué abandonaste? No puede ser el globo de nuevo, no puede ser el mismo. Si el Espíritu una vez te llamó a servir y no fuiste, nunca fuiste Ekbalo. Y si el Espíritu no te llamó a servir y estás sirviendo, siempre vas a tener ganas de dejar. Siempre vas a tener ganas de flaquear. Cuando el Espíritu te llena y no explota tu vida para que dejes de ser vos, nunca fuiste Ekbalo. Por eso cuando oramos como obreros, por obreros, no oramos por cualquiera, oramos por obreros. Hombres y mujeres que entienden el llamado de Dios, la profundidad de ser llamados, de honrados por el llamado a servir al Dios eterno. Aquí, allí y mucho más allí en las naciones de la tierra. Pocos experimentan el Ekbalo. Todos tienen ganas de servir, pero pocos experimentan en el Ekbalo el ser enviado por el Espíritu. Cuando en Hechos 13 usted lee que los líderes estaban orando, el Espíritu desciende y le dice, apártenme a Bernabé y a Pablo para Ekbalo, para ser enviados a la obra del ministerio. Necesitamos hombres y mujeres que entiendan este llamado. Los tiempos que vienen son tiempos muy interesantes que vamos a vivir como iglesia. No crea que porque los políticos ahora nos llamen a los evangélicos esto va a cambiar. No crea porque haya quien esté guiñándonos el ojo en este tiempo, las cosas van a cambiar. Solo van a cambiar cuando Dios levante hombres y mujeres que exploten como el globo y sirvan al Señor más allá de sus fuerzas. A mí me parte esa canción que declaramos, es Él. Por Él estoy gastando mi vida. Por Él y nada más que por Él. ¿Dónde están los obreros? Ay, pastor, no tengo ganas. No sé cuál es lo que tengo que hacer. 20 años haciendo lo mismo. Ay, no, hoy no porque Belgrano va a perder y tengo que ir a hacer luto. O no, hoy no porque gana Talleres y tengo que festejar. Ah, no, hoy no, porque se le antojó al pastor llamarnos a las 9 de la mañana domingo a orar. Los que son Ekbalo por el Espíritu nunca tienen quejas. Nunca se cuestionan el llamado. Vienen enfermos, vienen golpeados, vienen heridos, porque saben que nunca más pueden volver a ser globo. Vamos a comenzar a hablar de esto muy fuertemente.
porque necesitamos recibir no el poder solamente para adorar y gozarnos en su presencia, sino el poder que me reviste con la ropa de un testigo de Cristo. Hechos capítulo 1, 8. Nos encanta ser llenos del Espíritu Santo, pero nos cuesta ser testigos porque no somos ekbalo por el Espíritu Santo. Anoche en San Francisco volvieron al Señor un matrimonio que sirvieron al Señor apasionadamente y por diferentes razones de la vida, circunstancias, habían dejado el camino de servir. Y el Señor les habló ayer y pudimos llorar y abrazarnos juntos. Y sabe, necesitamos obreros. Necesitamos obreros, pero no cualquier tipo de obrero. En esta casa, obreros que estén bajo discipulado, que rindan cuenta a otros. En esta casa necesitamos obreros que tengan grupos afines, en los C4D, donde crecemos, donde lloramos juntos, donde oramos, donde vemos los milagros de Dios. Vamos a participar del pan y del vino. Y tal vez hay aquí algunos que tienen dones y están tan dormidos los dones. Fueron ekbalo, pero por alguna razón quieren volver a ser globo. Y el Señor te invita a la Santa Cena, a su mesa, para decirte, irrevocables son mis dones. Y te llamé con un propósito. Y este es tiempo de retomar esto de ser ekbalo por el Espíritu Santo. Así que, antes de participar y del pan y del vino, quería esta pequeña reflexión para entrar en todos estos 2 domingos que siguen en una serie de mensajes enfocados o alineados a esta palabra. Pero te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Que te pongas de pie. Y que inclines tus ojos delante del Señor. Una de las obras más maravillosas e incomprensibles, al menos para mí, porque yo digo, Señor, ¿por qué lo hace? No sé por qué lo hace. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando tomamos un compromiso personal con Él, cuando entregamos nuestras vidas al Señor, confesando nuestros pecados y haciéndolo a Él Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da al menos un don. Todos aquí que tengan a Cristo en su corazón tienen al menos un don, mínimamente un don. Yo digo, Señor, ¿por qué lo haces? Si muchos el don lo reciben y lo esconden bajo tierra. ¿Por qué lo haces, Señor, si algunos anhelan más los otros dones que el que le diste? Y entendiendo el peso de esta palabra ekbalo, es porque nunca fueron enviados por el Espíritu. Ahora es una decisión de venir al Espíritu y decirle, Señor, envíame a servirte. Y cuando el Espíritu te envía a servirle, es probable que te mande primero a un desierto. Es medio impopular decirte que Dios te va a llamar para enviarte al desierto. Pero es necesario, porque del desierto volverás en victoria y lleno del poder del Espíritu Santo. Y ya no habrá nada que te detenga para servirle. Hay muchos que quieren servir al Señor desde sus éxitos, desde el micrófono, desde las plataformas. Hay muchos que dicen, yo me voy a servir a la calle porque allá afuera hay necesidad. Mentirosos. Si no servís a los que, dice la Escritura claramente, haz primeramente el bien a los de tu casa. Podés servir afuera, pero tenés que servir adentro. Y lo digo con causa porque muchos de nuestros obreros de campo sirven aquí y sirven allí también. Ekbalo es dejarse inflar por el Espíritu Santo hasta que yo desaparezca. Hay tanto para hacer porque Él viene pronto. El Señor Jesús viene pronto. El Señor Jesús viene pronto.
Él viene por nosotros. Necesitamos obreros. Cerra tus ojos y habla con el Señor ahí en donde estás. Quiero hablarle a los obreros de esta casa, que siempre a esta altura del año comienzan a aflojar el camino. Si Señor te ekbalo, si Él te ekbalo, no vas a hacer nunca más un globo. Quiero hablarle a aquellos que tienen sus dones escondidos, que no están sirviendo, que ya la silla te incomoda. Deja que el Señor te ekbale. Deja que el Señor te envíe. Hay tanto para hacer, tantos proyectos. Ayer alguien me mandó un texto y me dice: pastor, tenés tantas cosas para hacer, tenés que ensanchar el sitio de la tienda. Y yo digo, uy, sí, tengo tantas cosas para cumplir, pero necesito obreros. Ekbalo. Los hombres no enviamos a nadie, es el Espíritu el que envía. Te quiero hablar a vos que ni siquiera estás comprendiendo mucho lo que estamos hablando y tal vez tengas que venir 2 domingos más para entender con profundidad. Pero te quiero decir que Dios te salvó, te llamó para que le sirvas. Para que le sirvas. Servir a Dios. Hay 3 anónimas mujeres que si tenemos la casa limpia, es porque esas anónimas mujeres vienen cada miércoles, porque fueron ekbalo por el Espíritu para limpiar la casa. Este es tiempo de rogar por obreros. Y Señor, yo como aquel que me has puesto en este tiempo frente a esta congregación, te ruego, Dios, ekbalo obreros a la mies. Ekbalo, Señor, obreros que no tengan excusas. Ekbalo obreros que hagan todo con excelencia. Ekbalo, Señor, obreros que se pongan en pie desde sus luchas, sus quebrantos, y sigan sirviéndote. Ekbalo, Señor, nuevos obreros. Ekbalo, discipuladores. Ekbalo, facilitadores de célula. Ekbalo, equipos que apostólicamente salgan a las calles. Porque cuando vengas a buscar a tu iglesia, Señor, no encuentres nuestras vidas llenas de excusas, sino llenas de frutos para tu gloria y para tu honra. Ekbalo es ser impulsado por el Espíritu sin posibilidad de retorno, reventado por el Espíritu sin volver a ser globo. ¿Cuántos renuevan su compromiso de servir al Señor? Levanten su mano al cielo. No al pastor. Esto es para los que están sirviendo. Levanten bien alto su mano al cielo. Sin vergüenza. Deje de levantar la mano a media asta, que la media asta la bandera es para luto. Yo renuevo mi compromiso. Caí en tierra con esa canción y dije, Señor, una vez más, yo, Señor, hasta que me dé la fuerza, yo te voy a servir, donde sé y como sé. Ekbalo. ¿Y cuántos quieren servir al Señor con el mismo impulso? Ekbalo, levanten su mano. ¿Cuántos se desafían a ir más allá de sus fuerzas para servir al Señor? Ekbalo. Ekbalo. El Espíritu Santo nos viene preparando para esto, ekbalo. Para hacernos explotar
y llegar a donde nunca hemos llegado. Bendigo cada mano en alto. Doy gracias a Dios por cada renovación del compromiso de servir, por cada una nueva de las manos que se levantan y dicen, ekbalo, Señor, ekbalo, a donde sea, Señor. Como sea, hacer lo que haga falta. Y quienes levantaron sus manos, vengan aquí adelante en el nombre de Jesús. Vengan aquí adelante, vamos a consagrar este momento al Señor. No te quedes en el banco si levantaste tu mano. ¿Sabe? La palabra enseña en una parábola de que un hombre fue y contrató a un grupo de personas y las mandó a trabajar